Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema lleno de pasión, talento y sobre todo, química. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que incendió la pantalla con su increíble conexión. Vamos a explorar a fondo esa química explosiva, y ese glamour al máximo, que los caracterizó, analizando qué los hizo tan especiales y por qué su trabajo conjunto sigue generando tanta expectación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos personalidades vibrantes, dos talentos innegables que al unirse, crearon una magia única que trascendió la pantalla. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que su química fuera tan palpable y adictiva? Vamos a desentrañar los secretos detrás de este fenómeno. Para empezar, es fundamental hablar de Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, la serie que catapultó a ambos a la fama internacional y que, para muchos, fue la responsable de encender la llama de esa química inigualable. En esta comedia romántica, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, mientras que Demet Özdemir dio vida a Sanem, una joven creativa y soñadora que trabaja en la misma agencia de publicidad. Desde el primer momento, la dinámica entre Can y Sanem fue chispeante, llena de humor, tensión y por supuesto, mucho romance. Pero la química no surge de la nada. Detrás de esa conexión que vimos en pantalla, hay una combinación de factores que contribuyeron a su éxito. Primero hay que destacar el talento individual de ambos actores. Can Yaman, con su carisma arrollador, su mirada intensa y su físico imponente, encarnó a la perfección al hombre soñado por muchas. Por otro lado, Demet Özdemir, con su naturalidad, su expresividad y su encanto, logró conectar con el público de una manera genuina y emotiva. Además de su talento individual, es importante mencionar la profesionalidad y la dedicación que ambos pusieron en su trabajo. Se dice que Can y Demet pasaban horas ensayando y trabajando en la construcción de sus personajes, buscando la manera de hacerlos más creíbles y cercanos al público. Esta dedicación se tradujo en una actuación impecable y en una química que parecía fluir de manera natural. Analicemos más profundamente este aspecto. La construcción de personajes en una telenovela, y especialmente en una comedia romántica, es un proceso meticuloso. Requiere no solo memorizar líneas y seguir las indicaciones del director, sino también comprender la psicología del personaje, sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Can y Demet, al parecer, se sumergieron de lleno en este proceso. Se comenta que realizaban largas sesiones de lectura de guión, no solo para ensayar, sino también para discutir las escenas, proponer ideas y encontrar la forma de conectar aún más con sus personajes. Esta preparación meticulosa se notaba en la pantalla, en la forma en que interactuaban, en la naturalidad de sus gestos y en la intensidad de sus miradas. Pero no todo se reduce a talento y profesionalidad. También hay un componente de suerte y de timing. Can y Demet se encontraron en el momento justo, en el proyecto adecuado, para explotar al máximo su potencial. Erkenci Kuş les brindó la plataforma perfecta para brillar y para mostrar al mundo la increíble química que existía entre ellos. Pensemos en la premisa de la serie, una comedia romántica ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. La serie tenía todos los ingredientes para el éxito, pero necesitaba de dos protagonistas que pudieran dar vida a la historia de una manera creíble y atractiva. Can y Demet encajaron a la perfección en estos roles, aportando su talento y su química para crear una conexión mágica que cautivó a la audiencia. La suerte en este caso jugó un papel fundamental, al unir a estos dos talentos en un proyecto que les permitió brillar con luz propia. Más allá de la pantalla, la relación entre Can y Demet también generó mucha expectación. Los fans no tardaron en especular sobre la posibilidad de que su romance traspasara la ficción, alimentando aún más el interés por la pareja. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, las imágenes y los vídeos que circulaban en las redes sociales alimentaban la ilusión de muchos. Ya sea que fueran solo amigos o algo más, la conexión entre ellos era innegable. La especulación sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet fue un factor clave en el éxito de la serie.
Los fans, ávidos de conocer más sobre sus ídolos, seguían de cerca sus movimientos, analizando cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Esta atención mediática, aunque a veces invasiva, contribuyó a mantener viva la llama del interés y a aumentar la popularidad de la pareja. La química en pantalla era tan intensa que muchos se negaban a creer que no existiera algo más allá de la amistad. Los rumores, las especulaciones y las fantasías de los fans se convirtieron en un combustible que alimentó el fenómeno Erkénthicus. El glamour al máximo que se menciona en el título también es un factor importante a considerar. Khan y Demet no solo destacaron por su talento y su química, sino también por su estilo y su elegancia. Sus apariciones públicas, sus sesiones de fotos y sus campañas publicitarias siempre estuvieron marcadas por un aura de sofisticación y glamour. Ambos se convirtieron en íconos de estilo y en referentes para muchos jóvenes. El glamour es un elemento esencial en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional, se convierten en modelos a seguir, en ejemplos de belleza, estilo y sofisticación. Khan y Demet, conscientes de su influencia, cuidaban al máximo su imagen pública, seleccionando cuidadosamente sus atuendos, trabajando con estilistas de renombre y participando en campañas publicitarias de marcas prestigiosas. Esta imagen de glamour, combinada con su talento y su química, los convirtió en una de las parejas más admiradas y deseadas de la televisión turca. La popularidad de Khan y Demet se extendió rápidamente por todo el mundo. Erkénthicus fue vendida a decenas de países y se convirtió en un fenómeno global. Los fans de todas partes se enamoraron de la historia de Khan y Sanem, y de la química innegable entre sus protagonistas. Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales y su trabajo conjunto sigue siendo recordado con cariño por millones de personas. La globalización de las telenovelas turcas es un fenómeno relativamente reciente, pero ha tenido un impacto enorme en la industria del entretenimiento. Series como Erkénthicus, Karasevda y Muhteşem YZYL han conquistado a audiencias de todo el mundo, gracias a sus historias atrapantes, sus personajes carismáticos y sus altos niveles de producción. Khan y Demet se convirtieron en embajadores de este fenómeno, llevando la cultura turca a rincones remotos del planeta y ganándose el cariño de millones de fans. Su popularidad trascendió las barreras lingüísticas y culturales, convirtiéndolos en verdaderas estrellas internacionales. Después de Erkénthicus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando nuevos éxitos y explorando diferentes facetas de su talento. Sin embargo, la química que compartieron en aquella serie sigue siendo un referente y un ejemplo de cómo dos actores pueden conectar de una manera tan especial que logran trascender la pantalla. Khan Yaman ha protagonizado series como By Jane y Viola come il mare, consolidando su carrera en Italia y expandiendo su alcance internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en proyectos como Dodune Kaderindir y Astaktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. A pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Erkénthicus sigue siendo alargada, y la química que compartieron en aquella serie continúa siendo un punto de referencia en sus carreras. La pregunta que muchos se hacen es, ¿volveremos a ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos en algún proyecto? La respuesta es incierta. Ambos han manifestado en varias ocasiones su interés en volver a trabajar juntos, pero hasta el momento no se ha concretado nada. Sin embargo, la esperanza nunca muere y muchos fans siguen soñando con verlos nuevamente en pantalla, reviviendo aquella química explosiva y ese glamour al máximo que los caracterizó. La posibilidad de una reunión entre Khan y Demet es un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans, ávidos de volver a verlos juntos, especulan sobre posibles proyectos, crean fanfics y organizan campañas en las redes sociales para pedir su regreso. La presión mediática es alta, y tanto Khan como Demet son conscientes del deseo de sus fans. Sin embargo, la decisión de volver a trabajar juntos no es sencilla, y depende de muchos factores, como la disponibilidad de ambos actores, la calidad del guión y la visión del director. A pesar de la incertidumbre, la esperanza sigue viva, y muchos creen que, tarde o temprano, volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla. Y es que la química entre dos actores es un elemento fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Cuando existe esa conexión, la historia se vuelve más creíble, más emotiva y más atractiva para el público. Khan Yaman y Demet Özdemir demostraron que cuando el talento, la profesionalidad y la química se unen, el resultado puede ser mágico.
Su trabajo conjunto en Erkenci dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y sigue siendo recordado con cariño por millones de personas en todo el mundo. Su química fue, sin duda, explosiva y su glamour, máximo. Una combinación que los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. La química entre dos actores es un intangible que puede marcar la diferencia entre una serie exitosa y una que pasa sin pena ni gloria. Es una conexión especial que surge de la interacción entre dos personalidades, de la comprensión mutua y de la capacidad para transmitir emociones de manera creíble. Cuando esta química existe, el público lo percibe de inmediato, y se siente atraído por la historia, por los personajes y por la relación que existe entre ellos. Can y Demet tenían una química innegable, una conexión mágica que se traducía en actuaciones memorables y en una historia de amor que cautivó a millones de personas. Para concluir, recordemos que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una combinación de talento individual, profesionalidad, suerte y un toque de magia. Su trabajo en Erkenci los catapultó a la fama internacional y los convirtió en íconos de estilo. Aunque sus carreras han seguido caminos separados, la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla sigue viva entre sus fans. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca es innegable. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la química pueden unirse para crear algo mágico, algo que trasciende la pantalla y que perdura en el tiempo. Can y Demet se han convertido en leyendas de la televisión turca, y su nombre siempre estará asociado al éxito de Erkenci. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la química explosiva y el glamour al máximo de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja en Erkenci? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.